Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Bien, seguramente, seguramente decía, disfrutando de la gracia de Dios, ¿por qué no? Bueno, entramos hoy al punto número 10, la ley y la gracia. Dos preguntitas. ¿Cuál es la demanda de la ley para el cristiano? Otra. ¿Debe cumplirla? Es probable que la relación entre la ley y la gracia sea uno de los puntos que más inquieta a muchos creyentes y es muy importante prestarle atención, a fin de no caer en confusiones, obviamente. En realidad, la dificultad en captar esta conexión fue la primera controversia que afrontó la iglesia cristiana desde su comienzo. Basta hojear el libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente entre los capítulos 10 al 15, para advertir cuánto le costó a los cristianos de origen judío aceptar que el trato de la gracia de Dios se había extendido hacia los paganos o gentiles. Debemos reconocer que la polémica entre la ley y la gracia no se ha extinguido. En cada generación de la era cristiana abundaron los nucleamientos que no han podido conciliar la verdadera relación de la experiencia cristiana ante la ley. Hoy en día siguen vigentes los desvíos que sustentan lamentablemente una salvación por obras, una santidad sin justificación y un cristianismo sin Cristo. A todo esto se suma lo último, donde se proclama un impulso peligroso como son las pretendidas vivencias, testimonios de una salvación sin obediencia. Es imposible vivir la vida cristiana sin tener la posesión de la nueva vida impartida de Cristo. El te es necesario nacer de nuevo, dicho por el Señor Jesús a Nicodemo, no son palabras sino una verdadera realidad. El Señor fue enfático cuando dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla, Mateo 5:17. Estas palabras han sido tomadas erróneamente y puestas en contra con la frase de Pablo, de ahí de Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, intentando inculcar la idea de que todos los cristianos somos libres para desobedecer preceptos. Es importante establecer claramente que, y en esto justamente, ¿qué es lo que debemos entender por la palabra ley? ¿Qué es la ley? En Mateo 5:17 se pronuncia allí. ¿Qué quiso decir nuestro Señor al afirmar, no he venido para abrogar, sino para cumplir? Hay coincidencias entre intérpretes en admitir que la palabra ley abarca toda la revelación divina del Antiguo Testamento. La palabra viene del vocablo hebreo Torah, que originalmente significa instrucción autoritativa. Sí, ahí en Proverbios 1:18 dice Salomón, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. También se conoce como oráculo divino o simplemente palabra de Jehová, siempre que haya sido entregada por un portavoz acreditado, como Moisés, o un profeta o sacerdote. La palabra ley, entonces, muestra el sentido de instrucción de Dios, tal como leemos en Miqueas 4:2, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Según estos conceptos, ley es el conjunto de normas y principios uniformes e invariables que rigen la conducta. En consecuencia, la ley de Dios es la normativa a través de la cual Él
revela su voluntad y establece las pautas de comportamiento nada más ni nada menos de todo el universo. Si bien es cierto que las leyes humanas son susceptibles de cambios según diferentes tiempos, pueblos o propósitos, no podemos afirmar lo mismo respecto de la ley de Dios. Su ley es absoluta, uniforme, jamás se puede cambiar, es inmutable. Sus demandas son permanentes e imposibles de abrogar. Antes que Moisés dictara las leyes del Sinaí, ya había leyes divinas desde el principio de la creación, obvio. Dios estableció una ley natural desde allí, un principio que actúa uniformemente, como por ejemplo la conocida ley de gravedad. En el Edén también se establecieron sus leyes, muchas de las cuales fueron observadas por Adán y Eva y experimentadas, obviamente, con la excepción triste de comer del fruto prohibido. Incluso en la edad patriarcal Dios dio a conocer inequívocamente su voluntad. Si no, veamos Génesis 26, 5. Allí dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como vemos, esto es mucho antes de Moisés. Estamos hablando de Abraham. Debemos admitir que el uso más habitual de la palabra ley lo constituye el sistema de ordenanzas que Dios dictó a los hijos de Israel, es cierto. Esta ley llamada mosaica fue dada exclusivamente a Israel y constituye un hecho que está atestiguado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Levítico 24:46 leemos: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Mientras que en Romanos 9:4, Pablo, aludiendo a sus connacionales, dijo que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto de la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Como vemos, la ley del Antiguo Testamento dada solo a Israel fue dada solo a Israel y está constituida por tres partes que es necesario que tengamos en cuenta: la ceremonial, la judicial y la moral. La primera cubría los requisitos del ritual del culto y lo espiritual. La segunda, los requisitos para el comportamiento de la nación. Y la tercera incluía las demandas éticas de la conducta. La ley, en el estudio que estamos considerando, significa todo eso. Y es precisamente lo que comprenden las palabras del Señor cuando dijo que Él vino para cumplir la ley. Nuestro Señor además aseguró que en su misión no abrogaría a los profetas. Esta expresión comprende toda la revelación incluida en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Los profetas enseñaron la ley, la aplicaron y la interpretaron. Su misión era amonestar al pueblo porque no cumplía la ley. Ellos, los profetas, predijeron la venida del Mesías, de modo que su ministerio consistía en predicar y predecir. Veamos qué significan las palabras de Cristo en Mateo 5:17. Estas palabras están dadas en forma personal. Allí dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Él mismo se atribuye la misión de cumplir la ley y los profetas. Ningún otro podría hacerlo. Por lo tanto, no puede ser una responsabilidad reclamada al cristiano. El verbo que se traduce como cumplir indica un griego que significa cumplimiento total, una plena realización. Cristo no vino a mejorar o a agregar algo a lo anunciado, vino a cumplir, a prestarle obediencia completa y a llevar a cabo
su realización a través de su gloriosa persona. Ocuparnos en captar cómo Cristo cumplió la ley es algo maravilloso. Podemos hacerlo brevemente. En primer lugar, nació bajo la ley, Gálatas 4:4. No es fácil comprender esto, pero lo esencial de la doctrina de la encarnación es que el eterno Hijo de Dios vino a este mundo y fue puesto bajo la ley, como alguien que debía cumplirla, como todos los que nacían en ese tiempo. Luego podemos apreciar cuánto celo puso en observar la ley. Cuando Juan el Bautista manifestó su indignidad para bautizar a Jesús, el Señor le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15, o cumplamos toda ley. Fue tan minucioso en cumplir la ley que nadie pudo acusarle de haberla violado en ningún punto. Pero lo más notable es que en su muerte de cruz, todo el conjunto del ceremonial y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento perfecto allí. El acontecimiento de la cruz revela que nuestro Señor Jesucristo sufrió en su cuerpo el castigo que la ley de Dios había establecido para el pecado del hombre. La ley declara que el hombre que pecare, ese morirá. Y Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La ley es inexorable y uno de sus requisitos es que el castigo previsto para el pecado debe cumplirse. Dios no puede fingir, no puede encubrir el castigo. El perdón no nos llega por ignorar el castigo previsto, sino porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Esta es la aplicación a la frase: Cristo es el fin de la ley. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Contrariamente leemos: si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Así dice Gálatas 2:21. Bueno, volviendo a nuestras preguntas iniciales, ¿cuáles son las demandas de la ley para el cristiano? ¿Debe cumplirlas? Recordemos que la ley constaba de tres partes: la ceremonial, la judicial y la moral. Ya lo dijimos. Lo hemos afirmado así. La ley ceremonial fue cumplida por Cristo durante su vida terrenal en su totalidad. Además, instruyó a sus discípulos a hacer lo mismo que él. En su muerte, resurrección y ascensión, él ha cumplido este aspecto de la ley. El tabernáculo, los sacrificios y el ritual eran sombra del más perfecto sacrificio de Cristo. Salvo que veamos todo esto cumplido en Cristo y que nos apropiemos por fe a Él como nuestro sustituto y nuestro sacrificio, basta para ser salvo. La ley ceremonial sigue manteniendo sus demandas y somos responsables de cumplirla. Si no es así, si no entendemos que Cristo la cumplió por nosotros. Es decir, la circuncisión, la observancia de ayunos, días de fiesta, etc., fueron abolidas para el cristiano porque fueron absolutamente cumplidas por Cristo. Ceremonial, cumplida por el perfecto sustituto. La ley judicial fue dictada al pueblo de Israel como nación. Vino a ser para ellos una especie de constitución que establecía las ordenanzas de la teocracia o gobierno de Dios en las condiciones especiales que Dios había establecido. Pero Israel dejó de ser una nación teocrática. En la parábola de los labradores malvados, el Señor dijo: les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él o para él. Mateo 21:43. Los labradores
no solo desecharon a los siervos de la viña, sino aún al hijo. En 1 Pedro 2, 9 y 10, leemos que el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Por lo tanto, al desaparecer la nación teocrática, la ley judicial también ha sido abolida para el creyente. En cuanto a la ley moral, o en cuanto a la parte moral de la ley, la situación es diferente, ya que configuran las normas perpetuas que regulan la relación entre Dios y el hombre. La ética divina es inmutable, de modo que permanece vigente. Si la violamos, pecamos. ¿Pero cómo es esto? 2 Corintios 3:13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿No sugiere esto que el sistema mosaico sería abolido? Hebreos 7:18 no afirma que sería abolida por su debilidad e ineficacia. ¿Qué significa la frase el fin de la ley es Cristo? El fin de la ley es Cristo. Significa que la salvación no se obtiene por la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo. El cristiano ya no está bajo la ley, porque porque esta ley es un pacto de obras. Si no, vemos ampliamente en Gálatas 3 esto, ahí lo vemos, ¿no? Gálatas 3 es muy elocuente respecto a esto. La ley está determinando un pacto de obras. Y el cristiano ya no está bajo ese pacto. La gracia le ha liberado aún de la maldición de la ley. Pero dice, la ley es santa, justa y buena. Y aunque no da poder para salvar, pone en evidencia el pecado. Y es un ayo, un siervo, para llevarnos a Cristo. La gracia nos salva por comunicar la vida de Cristo a través del nuevo nacimiento. Otra vez, la gracia nos salva por comunicar en nosotros la vida de Cristo a través del nuevo nacimiento y a la vez nos provee la morada del Espíritu Santo, nada más pero nada menos. De este modo somos introducidos a lo que la Biblia llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que constituye el poder que nos da apego a la ley para vivir de acuerdo con ella. No para cumplirla, sino vivir de acuerdo a esta parte moral de la ley. Porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Bendecida semana, amados míos.